Buenos días. Bienvenida. Bien. Buenos días a todos y a todas. Siéntense, por favor. Bueno, va a ser una conferencia con mucha información de Quintana Roo y breve, porque de aquí nos vamos a Guatemala a tener la reunión bilateral con el presidente Arévalo y luego regresamos en la tarde a Campeche, a Calakmul. Ahí vamos a tener una reunión trilateral con el primer ministro de Belice, el presidente de Guatemala y su servidora con nuestros equipos. Vamos a dar un anuncio muy importante esta tarde que compete a los 3 estados, a las 3 naciones. Entonces, el día de hoy, pues, una conferencia más o menos rápida, pero con muchos temas. Primero vamos a darle información sobre seguridad, los resultados de seguridad en Quintana Roo. Va a presentar Marcela Figueroa y después el secretario Omar García Harfuch. Después le daríamos la palabra a la gobernadora Mara Lezama. Ella nos va a hablar de 2 temas muy importantes: cómo se ha venido controlando el sargazo, con un trabajo muy importante con Secretaría de Marina, y también de inversiones en el estado de Quintana Roo. Y después vamos a aprovechar para informar los resultados del Infonavit en el estado de Quintana Roo. Y hay 3 beneficiarias de reducción de créditos a las que les vamos a dar sus reconocimientos por esa reducción. Así que muy rápidamente iniciamos con Marcela Figueroa. Perdón. Y más rápido también va Jesús Esteva. Muy rápidamente nos va a informar cómo va el puente Nichupté en Cancún. Adelante. Muy buenos días a todos. Con su permiso, presidenta, gobernadora. El día de hoy, como precisamente nos mencionaba la presidenta, vamos a presentar algunos datos de seguridad, los resultados que ha tenido la estrategia de seguridad pública. En esta primera gráfica podemos ver la tendencia en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso de forma mensual de julio de 2024 a julio de 2025 aquí en el estado de Quintana Roo. Destaca una disminución de 61.3% desde el inicio de la administración de la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, y el último mes de julio que acaba de concluir. Mientras que en el mes de septiembre de 2024, Quintana Roo registró un promedio diario de 2 víctimas de homicidio doloso. En julio presentó 0.77 homicidios en promedio al día. En la siguiente lámina se muestra la evolución del promedio diario de víctimas de homicidio doloso. Aquí vemos los meses de julio de los últimos 8 años, como se puede ver en la gráfica claramente. Este julio de 2025 es el julio más bajo desde 2017. A continuación, la siguiente, por favor. Veremos estos mismos datos, pero para el municipio específico de Benito Juárez. En esta gráfica vemos la tendencia en el promedio diario de víctimas de homicidio doloso de forma mensual, de julio de 2024 a julio de 2025, como decía, en el municipio de Benito Juárez. Destaca una disminución de 70.6% entre julio del año pasado y julio que acaba de concluir. En julio del año pasado se registró 1.1 víctimas diarias en promedio, y en julio de 2025 se cerró el mes con 0.32 homicidios. Y finalmente, en cuanto a los delitos de alto impacto, en esta gráfica también podemos ver todo el estado de Quintana Roo, todo el último año de forma mensual. De octubre de 2024 a julio de 2025 se presenta una tendencia sostenida a la baja en estos delitos, con una reducción total de 29.2% en el promedio diario de los delitos de alto impacto. Este sería el reporte de incidencia delictiva. Muchas gracias. Permiso, presidente.
Muy buenos días, con su permiso, presidente. Hoy agradecemos a la gobernadora Mara Lezama por la estrecha coordinación en materia de seguridad. Cada vez estamos incrementando más las operaciones en conjunto de objetivos en común aquí en Quintana Roo, pero también en Ciudad de México. En la estrategia integral de seguridad que dirige la presidenta Claudia Sheinbaum, del 1 de octubre al 11 de agosto del 2025, se han dado los siguientes resultados. Se aseguraron 1.300 kilos de droga aquí en Quintana Roo. Fueron detenidas 3.258 personas, todos por delitos de alto impacto. Y la Fiscalía General del Estado ha vinculado a más del 90%, además de 1.000 sentencias condenatorias, evitando así la impunidad. Se decomisaron casi 300 armas de fuego, 6.200 cartuchos y cientos de cargadores. Solo en el mes de julio fueron detenidas 94 personas por delitos de alto impacto, se aseguraron 432 kilos de droga y destacan las siguientes acciones realizadas por el Gabinete de Seguridad en coordinación con las autoridades del Estado. En el municipio de Benito Juárez se desplegaron 11 operativos coordinados donde fueron detenidas 28 personas. Se aseguraron más de 200 kilos de droga, 22 armas de fuego y se rescataron a 20 mujeres víctimas de trata de personas. Entre las detenciones en esta región destaca el operativo realizado por la Secretaría de Marina y las instituciones del Gabinete de Seguridad, así como las autoridades estatales, donde fue detenido David Ricardo N., quien cuenta con orden de aprehensión en Florida, Estados Unidos, por el delito de tráfico de armas. Entre los detenidos en este municipio se encuentran 13 integrantes del Cártel del Pacífico, identificados como generadores de violencia. En Playa del Carmen se detuvo a María José, alias Lorena, jefa de plaza y generadora de violencia en Tulum, donde formaba parte de una célula delictiva identificada con un grupo delictivo en Sinaloa. En diferentes municipios, el Gabinete de Seguridad y las autoridades locales detuvieron a 5 personas más en operativos realizados en bares, además de asegurar armamento y equipo táctico. Es importante destacar que el Gabinete de Seguridad mantiene una estrecha coordinación con la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo para desarrollar investigaciones que permitan identificar, ubicar y detener a objetivos prioritarios. En esta colaboración se han cumplimentado 3 órdenes de aprehensión de objetivos prioritarios en Mérida, Yucatán, por los delitos de homicidio calificado y extorsión. Entre ellos resalta Zacarías N., alias el Skinny, líder de la célula de los Skinny y generador de violencia en la zona hotelera de Cancún. Brenda N. y Mariana N., encargada de recibir los depósitos de dinero producto de las extorsiones. Por otra parte, destaca la detención de José Benjamín N., alias Cuervo, líder de la estructura criminal de los Compich, considerado objetivo prioritario y uno de los principales generadores de violencia en Tulum. En Playa del Carmen fue detenido Bernardo Alejandro N., integrante de un grupo criminal dedicado a la extorsión y al acaparamiento forzado de mercancías y servicios en el Estado de México, que se había dado a la fuga cuando se implementó la Operación Liberación con las autoridades del Estado. También en Playa del Carmen fueron detenidos 8 integrantes de un grupo delictivo donde se aseguraron 13 armas largas y 4 armas cortas. El trabajo conjunto ha permitido disminuir el 61% la incidencia de los homicidios dolosos en el último año. El robo a transeúnte ha disminuido en 22%, robo de vehículo 8% y robo a comercio 6%. En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión,
Playa del Carmen fueron detenidas 8 integrantes de un grupo delictivo a quienes se les aseguraron 13 armas largas y 4 armas cortas. El trabajo conjunto ha permitido disminuir el 61% la incidencia de los homicidios dolosos en el último año, el robo a transeúnte en 22%, robo de vehículo 8% y robo a comercio 6%. En el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión, han sido detenidas en el estado de Quintana Roo 214 extorsionadores. Asimismo, no se ha registrado ningún caso de secuestro. Estos resultados son posibles gracias a la coordinación entre la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía General de la República, Fiscalía del Estado, el Gobierno de Quintana Roo y sus autoridades. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy buenos días a todas y todos. Gracias, presidente. Gracias. Muy buenos días a todas y todos, a las y los representantes de los medios de comunicación, a los miembros del gabinete, muchas gracias. Y por supuesto a nuestra queridísima presidenta, la primera mujer presidenta de nuestro país y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, bienvenida a Chetumal, bienvenida a Quintana Roo, bienvenida a casa, aquí en donde inicia México, un estado que hoy es tierra de transformación y esperanza. Gracias, presidenta, por su acompañamiento para dar certeza jurídica, infraestructura en constante desarrollo y un liderazgo comprometido con la competitividad. Gracias a ello, Quintana Roo continúa consolidándose como un destino de confianza para la inversión privada en México. Durante el año 2024 se registraron 15 nuevos centros de hospedaje, incorporando 4.915 nuevas habitaciones, y al corte del primer semestre de este 2025 se han sumado 4 nuevos centros de hospedaje que aportan 1.424 más, dando un total de 6.339 habitaciones, reflejo de la confianza en los gobiernos de la Cuarta Transformación. La proyección para el segundo periodo de este 2025 y al 2027 se estima la incorporación de 23 centros de hospedaje más, lo que representa 8.353 habitaciones, de las cuales 11 hoteles con 5.203 habitaciones abrirán antes de concluir este año. En el sur del estado, el Perfect Day México de Royal Caribbean y la inversión en Majagual supera los $1,000 millones que buscan transformar la oferta crucerista, conectando nuestros puertos con el Tren Maya y generar cerca de 3,000 empleos y una derrama neta anual de más de $125 millones. A la par, destaca también el desarrollo Playa La Junticú, un proyecto de turismo con una inversión de $260 millones que permitirá generar hasta 4,000 empleos directos y consolidar a la Costa Maya como un motor de crecimiento económico y social para todo el sur de Quintana Roo. Estas inversiones turísticas suman más de $2,000 millones, y en materia de inversión privada inmobiliaria avanzamos también en proyectos estratégicos de construcción que fortalecen nuestra economía como la segunda industria, la de construcción más importante de nuestro estado. En datos duros hoy, Quintana Roo genera una derrama de 400,000 millones de pesos anuales. Cuenta con 4 aeropuertos internacionales, 12 estaciones del Tren Maya, 136,000 cuartos de hotel y sumando 12 destinos turísticos, más de 7 millones de cruceristas, 33 millones de pasajeras y pasajeros vía aérea y 22 millones de turistas de pernocta que disfrutan de nuestras bellezas naturales, la gastronomía de nuestras cocineras tradicionales, las obras de arte creadas por las manos extraordinarias de indígenas artesanas, nuestras zonas arqueológicas y nuestra incomparable cultura maya. Pero también, y hay que decirlo, nos encontramos con grandes desafíos como las asimetrías sociales, herencia de un modelo neoliberal que priorizó el mercado por encima de las personas, que favoreció a unos cuantos y dejó en el abandono a miles de familias. Con nuestros gobiernos, señora presidenta, nunca más olvido y abandono. Y entre otros grandes desafíos, no podemos dejar a un lado los fenómenos naturales que no tienen palabra de honor
y el sargazo es uno de ellos. Somos un gobierno que no improvisa. Somos un gobierno que ante este fenómeno natural quiero compartirles los siguientes datos. Contamos con más de 9.5 kilómetros de barreras antisargazo y junto con la Secretaría de Marina, a quienes agradecemos profundamente su compromiso para contener este fenómeno natural, operamos 11 sargaceras costeras, una transoceánica, 22 embarcaciones menores y estamos por recibir 4 embarcaciones más de aguas someras. Esta capacidad nos ha permitido recolectar más y disponer de más de 60,000 toneladas en lo que va del año. Y a su vez, somos punta de lanza en la región al ser el estado que más ha invertido en entender el impacto y los posibles usos del sargazo. Somos el único estado del país con un centro de monitoreo del sargazo operado con tecnología satelital en colaboración con la Agencia Espacial Europea. Esto nos permite conocer su llegada en el momento justo y su volumen con anticipación. También contamos con un semáforo que marca por color qué cantidad de sargazo tiene cada playa y cuáles están libres de la macroalga. Gracias a su apoyo incondicional, querida Presidenta, y con la firma del convenio y de la Secretaría de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, el Polo de Desarrollo de Economía Circular para el Bienestar será una realidad. La finalidad es impulsar la valorización y la optimización de los recursos y la gestión de los residuos, sumado a que hoy el sargazo, la macroalga, ya es producto pesquero. De forma paralela y porque también es fundamental, nos hemos reunido con empresarias y empresarios para evaluar y desarrollar hasta 140 productos derivados del sargazo. Y con todo el equipo de Medio Ambiente Federal nos hemos reunido con científicas, científicos, la academia, la Secretaría de la Tecnología para poder llegar a conclusiones sobre cuáles de estos productos a través de la ciencia pudieran ser viables. El objetivo es convertir un reto ambiental que lo es y es un gran desafío en una oportunidad de desarrollo con bienestar y quiero decirles que vamos muy avanzadas y avanzados en ello. Si me lo permiten, déjenme compartirles a todas y todos este video. El gobierno de Quintana Roo invirtió 40 millones de pesos en la primer planta piloto de biogás que utiliza sargazo y lodos de plantas de tratamiento. Tras 14 meses de prueba con biodigestión, gasificación y calderas de biomasa, se comprobó que ambos residuos pueden procesarse juntos eficientemente. El proyecto está listo para escalarse a nivel industrial. Hoy, fondos de capital privado de Países Bajos como Dutch Clean Tech han manifestado su interés en invertir en esta etapa de industrialización de esta planta de biogás y sargazo. Esta inversión forma parte de un plan de financiamiento de hasta $1,000 millones para infraestructura de valorización de residuos. Esto permitirá llevar el modelo a gran escala y posicionar a Quintana Roo como referente en economía circular. Esto es una solución para el manejo sustentable del sargazo y los residuos orgánicos. Trabajamos todos los días, sabemos que hay desafíos, pero no estamos de brazos cruzados. Presidente, en Quintana Roo no vemos al medio ambiente como un obstáculo, sino como camino circular. Protegerlo es proteger el turismo, los empleos, la salud, el futuro de nuestras niñas y niños. Esa es la visión que compartimos con usted, querida Presidenta. En México, ese México que transforma los retos en oportunidades y que pone siempre al pueblo en el centro de todas nuestras decisiones. Y lo quiero dejar muy claro, el sargazo no está ni todos los días ni en todas las playas. Gracias, muchas gracias, querida Presidenta, por siempre confiar en Quintana Roo y por impulsar un desarrollo con justicia social, con igualdad, con respeto a nuestra tierra, pero también a nuestra gente, a nuestra identidad. Hay mucho trabajo por hacer, pero sin duda alguna vamos por el camino correcto. La reducción de la pobreza, producto de todos los esfuerzos y políticas públicas de los gobiernos de la Cuarta Transformación, como los polos de desarrollo, la vivienda para el bienestar, las becas Rita Cetina, Salud Casa por Casa, la
atención para mujeres de 60 a 64 años, la entrega de títulos de propiedad a mujeres, las quitas, los congelamientos, la cancelación de hipotecas de Infonavit para dar esa certeza jurídica que esperaron tantos años para las y los derechohabientes. Y en lo estatal, en programas como Mujeres Poder, Todas y Todos Comemos, Mujeres Aprender, Artesanas del Bienestar, nos deja muy claro, siempre recordando y nunca olvidando, por el bien de todas y todos, primero las y los pobres. Lo tenemos muy claro, Presidenta, y seguimos su ejemplo. Desarrollo sí, pero sostenible y sustentable. Éxito sí, siempre sí, pero con prosperidad compartida. Muchas gracias por todo, querida Presidenta, a usted, pero también a todo su equipo de trabajo. Y recuerden todas y todos siempre que Quintana Roo es un paraíso con gente buena y trabajadora y que les esperamos a todas y todos con los brazos abiertos. Las características generales, 11.2 kilómetros de longitud y lo tenemos en 5 zonas o tramos: la zona lagunar de 6.5 kilómetros, la zona terrestre de 1.5, el manglar de 700 metros, y 2 entronques y un puente metálico. Tiene 15 metros de viaducto, son 3 carriles, uno que será reversible, uno por sentido, y además una ciclovía. Tiene un avance al día de hoy de 85%, ha generado 51,000 empleos y estará concluyéndose en diciembre de 2025. La siguiente, la inversión, 8,600 millones de pesos, de los cuales más de 2,000 millones se están invirtiendo en 2025. El tramo 1, el entronque Colosio, que prácticamente está terminado, estamos únicamente trabajando juntas de dilatación y esperando que estén las condiciones para ya asfaltar. La siguiente, en cuanto a la zona terrestre que le llamamos, son 1.5 kilómetros. Aquí ya está todo terminado a nivel de estructura y se trabaja en parapetos y en guarniciones. La siguiente. Aquí es la zona del manglar donde se siguió este proceso constructivo para no afectar, que es lo que le llaman top down o de arriba para abajo. Ahorita estamos por concluir el desmontaje del puente, estará terminándose este mes el desmontaje, ahí ven la grúa, y entonces entraremos también a terminar la parte de parapetos, de juntas de dilatación y de superficie de rodamiento. La siguiente. El puente metálico está concluida, ya completa la estructura, nos falta la losa y los pavimentos. Eso se estará concluyendo cuando tengamos ya la conexión de los otros tramos. Y también, pues prácticamente terminada la estructura, 90% de avance. La siguiente. En el tramo 4 de la zona lagunar, que este es donde hay mayor intensidad ahora en los trabajos, hay 6 frentes de trabajo simultáneos, 3 que están trabajando en columnas y capiteles y otros 3 que están trabajando en montaje de traves. Para dimensionar, nos faltan 2 pilas del total de 780. Se hicieron 11 en el último periodo, nos faltan del orden de 20 columnas, se hicieron 100 en el último periodo, capiteles nos faltan del orden de también 70, se hicieron 100 también en el último periodo. En cuanto a cabezales, se montaron 44 en los últimos 2 meses, 259 traves en los últimos 2 meses, que son rendimientos muy altos. Y finalmente, que es la última etapa donde venimos al 50%, es en el montaje de tabletas, que ahí llevamos 11,000 de un total de 32,000 y estaremos fabricando, ahora verán las zonas donde se están fabricando,
y estaremos concluyendo. Esa es la parte más fácil de montaje. Como ven, bueno, pues ahí se ve la complejidad de estar montando sobre agua, pero afortunadamente traemos la fuerza de trabajo necesaria y de equipos. La siguiente. En el tramo 5 del entronque Cuculcán ya se terminó prácticamente uno de los ramales, está por concluirse el segundo. También ya se tienen montadas. Esto es importante porque esto nos da ya acceso tanto a la parte de tierra, a la conexión, como ya a la estructura principal, y ya podemos desde ahí hacer colados, en fin, toda la parte de las losas, que es lo último que se termina. Entonces, esto es ya los últimos tramos que estamos concluyendo, y faltará, ya se hicieron las modelaciones para un puente que estará cruzando en la parte del entronque Cuculcán. La siguiente. Aquí lo que les mencionaba es toda la parte de prefabricados que se ha estado llevando a cabo. Se tuvieron que mover los moldes de las tabletas, ya están listos para continuar su prefabricación, y pues tenemos 3 plantas trabajando a su máxima capacidad para concluir toda la parte de prefabricación. La siguiente. Finalmente, la imagen, el render de cómo quedará, lo que mencionábamos son 3 carriles con uno reversible al centro y una ciclovía. En la parte superior se observa cómo iremos terminando. El primer concepto tiene que ver con los capiteles, se terminan en septiembre, montaje de traves en octubre, y losas y los últimos trabajos es noviembre y diciembre, que son es el programa que se menciona, que se presenta en la parte superior. Y pues seguimos trabajando para concluir en diciembre. Es cuanto, presidente. Gracias. Octavio. Con su permiso, Presidenta, para hablarles de las principales acciones del Infonavit, particularmente aquí en el estado de Quintana Roo. Comenzaré yo con el Programa Nacional de Vivienda, que, como ustedes saben, es un programa prioritario de la Presidenta de la República y que originalmente tenía una meta de 1 millón de viviendas. Para no hacer larga la historia, esa meta, que originalmente era 1 millón de viviendas, donde Infonavit construía 500,000, la CONAVI 500,000, ya se incrementó por instrucciones de la Presidenta y por la gran necesidad que hay de vivienda en el país. Hay cerca de 9 millones de familias que no tienen vivienda. Bueno, la Presidenta nos pidió duplicar la meta en el Infonavit y pasamos ya ahora a tener una meta de 1.200.000 viviendas para este sexenio desde el Infonavit. Decirles que a nivel nacional van bien las cosas. En otro momento vamos a informar a detalle cómo vamos a nivel nacional, pero hablando de Quintana Roo, decirles que aquí también vamos muy bien. En Quintana Roo ya tenemos iniciada la construcción de 8.128 viviendas. Aquí prácticamente la necesidad es muy grande y no se construía vivienda. En Quintana Roo tenemos 815,000 derechohabientes y la mitad, más de la mitad de esos 815,000, 446,000 ganan entre 1 y 2 salarios mínimos, que es el universo de trabajadores a donde estamos destinados a construir vivienda. Así es de que llevamos ya iniciadas 8.128 y antes de que finalice este año vamos a firmar contratos para iniciar vivienda por 30,000 más. Y eso no es todo. Tenemos proyectos ya, ofertas de suelo y proyectos que vemos viables para el próximo año en el orden de 40,000 viviendas más. Aquí quiero hacer un reconocimiento a la gobernadora de Quintana Roo. El apoyo ha sido extraordinario y sin este apoyo no hubiésemos podido lograr esto. Entonces vamos muy bien. Estas primeras viviendas
se van a iniciar su entrega este mismo año, próximo mes, en Benito Juárez, en Otompe Blanco y en Playa del Carmen. Este es el primer programa. Tenemos otra acción que es muy importante en el Infonavit y que tiene que ver con el congelamiento de créditos para acabar con las deudas impagables. En el Infonavit, durante la época neoliberal y hasta antes del gobierno del presidente López Obrador, se daban créditos muy injustos, porque no solo se les cobraba intereses y capital a los derechohabientes, sino que inventaron cobrarles también el incremento que sufría el salario mínimo, y eso convertía los créditos en impagables. El universo de estos créditos, cuando llegamos, era superior a los 5 millones de créditos. Ya la presidenta desde un principio, cuando le informamos, nos instruyó resolver. Y vamos muy bien, llevamos de esos más de 5 millones, 1,5 millones ya resueltos, totalmente reestructurados. Y aquí en el caso de Quintana Roo, las cosas también muy bien con estos créditos. Ya congelamos 166,000 créditos, si ya no van a subir. Pero eso no es suficiente. Aparte, estamos haciendo quitas de interés, disminuciones de mensualidad y quitas de saldo. Entonces, a los 166,000 derechohabientes que tenían este tipo de créditos impagables, les vamos a resolver en lo que dura este año, lo que falta de este año, y en el primer cuatrimestre del próximo año. Quiero decirles que al día de hoy, de esos 166,000, más de 26,000 ya tienen resuelto, ya tienen reestructurado sus créditos y ya van a poder pagar sin ningún problema. El otro tema, el otro programa tiene que ver con un crédito muy importante para los derechohabientes que se llama Mejoravit. Este crédito es para mejorar y ampliar vivienda. Antes de esta administración se otorgaba de manera muy poco transparente, porque el dinero no se les daba a los derechohabientes, sino que se les de forma directa, sino que se les daban tarjetas para que fueran a comprar a determinados comercios. No tenían libertad. Ahora cambiamos esto. El crédito Mejoravit se les entrega depositándoles directamente en su cuenta de ahorros y en su cuenta de cheques. Aquí en Quintana Roo ya llevamos más de 65 millones de pesos otorgados directamente a derechohabientes. Y finalmente el cuarto programa tiene que ver con el congelamiento para acabar con las liberaciones de hipoteca, la cancelación gratuita de hipotecas. Este problema es muy grande porque en el país, a pesar de todos los pesares, hay 2 millones de derechohabientes que ya pagaron sus créditos y que creen que por ese hecho ya se pueden ir a su casa y ya cumplieron. Y sí, ya cumplieron, pero falta el trámite de la liberación de la hipoteca. Y la inmensa mayoría, el 93% de estos 2 millones no ha hecho ese trámite. Algunos porque lo desconocen y otros porque saben que cuesta mucho dinero. Es un trámite que cuesta en promedio 15,000 pesos. La gente no tiene para pagarlo. ¿Qué estamos haciendo en el Infonavit? Llevando a cabo esta cancelación gratuita de hipotecas para todos los 2 millones de derechohabientes. Es un programa que ya inició y que va muy bien. Y quiero comentar que el día de ayer firmamos
con el gobierno de Quintana Roo un convenio para que este programa, en el caso concreto de Quintana Roo, se haga de manera masiva y expedita. Va a ser directamente un trámite entre el Mejoravit y el gobierno del Estado, ya sin intermediación de notarios y también de forma gratuita. Aquí agradecemos enormemente a la gobernadora Mara Lezama porque también, de nueva cuenta, sin ella, pues este trámite sería más tardado. Decirles que habían 58,000 derechohabientes que ya habían pagado y que seguían con su hipoteca, y ya liberamos a 7,000, nos quedan 51,000, y con este convenio que firmamos el día de ayer, seguramente lo vamos a hacer muy rápido en el transcurso de los próximos meses. Tenemos, señora presidenta, algunos testimonios de estos programas, de estos beneficios aquí en Quintana Roo, y pues quién mejor que usted para... Roselena. Tu cancelación de hipoteca, ya, para la escritura. También de cancelación de hipoteca. Dice aquí. José Ramiro. Crédito Mejoravit. José Antonio Pech. Quita de más de un caso. ¿Pero quién es este? Se llama La quita del millón. Nidia Marisela. Dile allí que es la quita de 1 millón de pesos. a Nidia Marisela es una quita de más de 1 millón de pesos de la deuda que tenía con el Infonavit. Creo que nos falta alguien, pero no tengo el... ¿Hay alguien más de quitas? Son todos, sí. Una foto con todo. Ya está bien. Yo entiendo personalmente. Bueno, como ven, son muy buenas noticias para Quintana Roo. Destaco la reducción de homicidio doloso de octubre de 2024 a julio de 2025 de más del 60%.
Y en Quintana Roo siguen llegando inversiones de distinto tipo y las inversiones del Gobierno de México. En este momento, terminando el puente de Nichucté, tenemos otros proyectos con la gobernadora y el desarrollo con bienestar, que tiene que ver con la vivienda digna para todas y todos los que viven en Quintana Roo. Bueno, pues vamos a las preguntas sobre el Tren Maya. A ver, vamos. Creo que ayer te quedaste, ¿verdad? Presidente, buenos días. Israel Aldave, de Grupo Fórmula. Ayer el presidente de los Estados Unidos dice que en México se hace lo que él dice. ¿Qué le responde? Bueno, lo he dicho varias veces, el presidente Trump tiene una forma de hablar, pero como lo dije ayer, el único que manda en México es el pueblo. Okay. Hablando así de Estados Unidos. Sencillo y así de importante. Okay, gracias. Hablando de Estados Unidos, ayer se dio a conocer que han desplegado ya fuerzas, ejército y marina en el Mar Caribe. ¿Les habían informado de esta situación a ustedes? Informó el secretario de Marina en el gabinete. Tienen desplegadas en aguas internacionales, en el sur, entre Panamá y Sudamérica, es decir, entre Centroamérica y Sudamérica, unos buques. Sobre ello, nuestra opinión siempre va a ser la autodeterminación de los pueblos. No solamente en el caso de México, sino en el caso de todos los países de América Latina y el Caribe. Se colabora, se coordina, hay instancias internacionales para resolver conflictos, pero nunca el intervencionismo. Presidenta, en otro tema, en esta investigación precisamente de los Estados Unidos sobre actos de corrupción en petróleos mexicanos, ya se identificaron, ellos dicen, a 3 altos funcionarios de la paraestatal. ¿Ya tiene usted más información al respecto? Sí, tenemos información. Le pedí a Raquel Buenrostro que pudiera presentarlo la próxima semana en la mañanera. Es importante que sepan que estos contratos no se llevaron a cabo. Es decir, hubo un intento de soborno, pero no se llevaron a cabo. Los nombres, qué fue lo que ocurrió, cómo ocurrió en el momento, lo va a informar la secretaria Buenrostro la próxima semana para que todo el pueblo de México tenga la información y se sepa qué pasó, quiénes fueron los que intentaron hacer el soborno y cómo en su momento Octavio era director de Pemex, se cancelaron en el momento en que tuvieron conocimiento estos contratos. Entonces, para que, digamos, no sea quien fue director de Pemex, sino la propia Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, quien informe de qué fue lo que ocurrió en aquel momento. Es decir, aprovechando la presencia del señor exdirector, cuando se tuvo conocimiento de este ilícito, ¿se detuvo en ese momento? Sí. Siendo el señor Octavio Romero director. Sí. Se tiene toda la información. Se dio información de las personas, una que está detenida y otra que está fugitiva. La persona fugitiva trabajó en Pemex, fue candidato del PAN, pero en el momento que se tuvo conocimiento se suspendieron esos contratos. Entonces toda la información detallada de lo que pasó, cómo pasó, y si en el proceso es factible dar los nombres, se darán los nombres también. Finalmente, si me permite, Presidenta, el tema del desabasto de combustibles parece ser que se está propagando a otras entidades. No, no hay desabasto. Y cualquier problema que tenga que ver con los contratos a transportistas se está resolviendo. Pero no hay desabasto de combustible. Hay combustible, es más bien un tema de el transporte que ya se está resolviendo. Y si es un tema de transporte, preguntarle, Presidenta, ¿qué sucede o qué pasó con las pipas que se adquirieron en el sexenio pasado? Sí, una parte de estas pipas seguía administrando la Secretaría de la Defensa Nacional y ahora van a pasar a Petróleos Mexicanos. Ese es parte del tema que se está viendo en este momento, pero está resuelto y no hay problema, digamos, de abasto. Se está atendiendo. Muchas gracias. Sí.
Gracias, Presidenta. Buen día. Aurora Castillejos, Canal 14 SPR. Presidenta, preguntarle, esta tarde tendrá una reunión trilateral con Belice y Guatemala. Preguntar qué falta por hacer en Centroamérica, cuáles son los retos. Supongo que se hablará en materia de seguridad y migración en unos momentos más con ambos mandatarios. Sí, primero es la reunión bilateral con Guatemala. Ahí vamos, su servidora y varios servidores públicos. Va a estar presente Secretaría de la Defensa, Marina, el Secretario de Seguridad, también la Secretaría de Energía, porque hay proyectos que tienen que ver con el abastecimiento de energía eléctrica conjuntos. Va también el Secretario de Comunicaciones y Transportes, Marina, porque está el proyecto del tren interoceánico, como lo hemos mencionado, hacia Guatemala. Vamos a tocar temas de seguridad, va también la Secretaría de Gobernación, por supuesto. Entonces vamos a tocar temas de seguridad, de migración, pero sobre todo de cooperación para el desarrollo, que es lo que nos interesa entre ambos países, los proyectos de trenes, los proyectos de desarrollo energético, el proyecto de un desarrollo, de un polo de bienestar para el desarrollo económico en la frontera de Chiapas y Guatemala. Hay varios proyectos que tenemos con Guatemala y, por supuesto, pues una excelente coordinación con el presidente Arévalo. ¿Habrá peticiones especiales, Presidenta, para trabajar con ambos países? Es una reunión de coordinación, es una reunión de trabajo. Y después con Belice también hay proyectos que tienen que ver con interconexión del Tren Maya, que ellos están interesados, algunos otros planteamientos que están haciendo, temas que tienen que ver con también seguridad y sobre todo temas ambientales que no quiero adelantar para el anuncio de más tarde. Gracias, Presidenta. Sobre este tema de Pemex, saber el estatus de las personas, no sé si Estados Unidos estaría, bueno, si sabemos si están en México y si Estados Unidos estaría pidiendo su extradición. ¿Por qué no nos permiten que la Secretaria de Corrupción y Buen Gobierno lo pueda informar la próxima semana? Y ya la información que tenga que ver con el Gabinete de Seguridad también. Gracias, Presidenta. Preguntarle, el día de ayer pues inauguró un proyecto de cine en la Cineteca. Preguntarle qué le pareció este proyecto y sobre todo mencionaba que en donde se iba a hacer este proyecto se iba a hacer antes un tema de inmobiliario. Preguntarle de qué se trataba, cómo se encontró, cómo se detuvo también este tema. Es una zona de cerca de 80 hectáreas que se conecta con la tercera sección del bosque de Chapultepec, aunque en medio está una avenida muy importante que va hacia el poniente de la ciudad, hacia Toluca, que es Avenida Constituyentes, que se junta con la carretera Ciudad de México-Toluca. Esta zona, durante muchísimos años, de hecho, hay una parte que inauguró Benito Juárez en esa industria militar. Tenía pues cerca de 150 años que se había decidido allí. Estaba antes fuera de la Ciudad de México la industria militar de la Secretaría de la Defensa. Ahí se fabricaban armas, vehículos y distintos artefactos que tienen que ver con las labores de la defensa nacional. En la época del presidente Peña Nieto deciden que se construya en otro lugar la industria militar, dado que ya está en medio de la Ciudad de México. Y su objetivo era que este terreno se vendiera a desarrolladores inmobiliarios. Estas 80 hectáreas tuvieran un desarrollo inmobiliario pegado a Santa Fe, que es un gran desarrollo inmobiliario de la ciudad que se desarrolló principalmente en los años 80 y 90. Cuando llega el presidente López Obrador al gobierno y su servidor a la Ciudad de México, tomamos la decisión de que ese lugar no se vendiera, sino que la defensa, con apoyo del entonces secretario de la Defensa, se trasladara a otro lugar, la industria militar, pero que en ese lugar se le cediera a la Ciudad de México para hacer la cuarta sección del bosque de Chapultepec. El presidente tuvo un gran proyecto que ayudamos a desarrollar desde la ciudad, que se llama Chapultepec Naturaleza y Cultura,
que va desde la primera, la segunda, la tercera y la cuarta sección del bosque de Chapultepec ahora. En esas 80 hectáreas hay ahora una Cineteca Nacional, una sede de la Cineteca Nacional hermosísima. A ver si tienen algunas fotografías ahí. Hay la sede de la Bodega Nacional, donde se van a guardar todo el patrimonio cultural de México que tiene que ver con cuadros y otros objetos artísticos de gran valor. Es una bodega nacional con los mejores equipos modernos de conservación. Entonces está la Cineteca, la Bodega Nacional, y en medio de esos dos lugares está una ampliación de la Escuela del Cine, del CCC, que ahora ya es gratuita, por cierto, y una Escuela de Artes y Oficios para que todos aquellos que quieran aprender oficios relacionados con el arte y particularmente el cine lo puedan hacer. Es totalmente gratuito también. Se van a abrir las inscripciones ya muy pronto y a finales de septiembre empieza ya la operación de las dos escuelas. La Bodega Nacional vamos a esperar a que terminen las lluvias para poder trasladar todos estos objetos artísticos. El lugar está cuidado por la Guardia Nacional y dado que tiene esta avenida muy grande que cruza entre la tercera y la cuarta sección, se hizo un cablebús, un teleférico, que va desde el Metro Constituyentes hasta la cuarta sección y se conecta con las colonias populares de la alcaldía Álvaro Obregón. Además, el tren insurgente que va de Toluca a la Ciudad de México tiene una estación que tampoco iba a existir. Nosotros le solicitamos en aquel momento al presidente López Obrador que se hiciera una estación para las colonias populares, porque solamente había una estación de la zona residencial hasta el Metro Constituyentes y se hizo una estación para las colonias populares de esa zona. Tiene un puente hermosísimo que es un puente colgante y además ahí hay una Universidad de la Salud a donde llegan a estudiar jóvenes de toda la República. Entonces y la ermita de Vasco de Quiroga, de Tata Vasco, que llegó entonces al centro del país, hizo labores extraordinarias también de apoyo a las comunidades. Entonces, como ven, lo que iba a ser una zona privada, privatizada para las personas de alto nivel económico, pues se convirtió en un espacio público único en el mundo, extraordinario. Quien hizo toda la obra, pues está aquí, que es Jesús Esteva. Él fue quien coordinó toda la obra, contrató a los diseñadores, la construcción, estuvo coordinado también por la entonces secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, y su servidora, y quien diseñó todo el proyecto Chapultepec Naturaleza y Cultura fue Gabriel Orozco, el artista internacional más reconocido de nuestro país. Gracias, presidenta. ¿Quién más? A ver aquí. Buenos días, presidenta. David García, de Yes Noticia México. Buenos días, gobernadora. Presidenta, ¿de qué manera su gobierno, son dos preguntas, ¿de qué manera su gobierno va a garantizar que las viviendas del bienestar lleguen a la gente que en verdad los necesita? Ahorita ya se están inscribiendo mucha gente y ha surgido un tema en redes sociales que los mismos entre vecinos se acusan, ¿no? Y dicen, esa señora ya tiene una casa, esa vecina ya tiene una vivienda, ¿no? ¿De qué manera se va a asegurar, qué filtros va a haber para tranquilidad de la ciudadanía de que estas viviendas van a llegar en verdad a la gente que las necesita? Y la segunda pregunta, el polo del bienestar. ¿De qué manera su gobierno va a facilitar los 16,000 empleos y si va a haber algún tipo de financiamiento para las empresas mexicanas que quieran invertir en este polo del bienestar en Chetumal? Gracias. Octavio, ¿quieres contestar cómo se asignan las viviendas? Sí, con mucho gusto. Primero decirles que hemos simplificado por instrucciones de la Presidenta de la República los trámites para poder solicitar vivienda del bienestar.
Antes se requerían 1080 puntos, ahora son 100. Ha sido una disminución drástica. ¿Cuáles son los requisitos para que un derechohabiente entre 1 y 2 salarios mínimos pueda adquirir una vivienda? Que esté dado de alta desde luego en el Seguro Social, que no tenga vivienda, básicamente, y que gane entre 1 y 2 salarios mínimos. Anteriormente se obligaba, entre otras cosas, a consultar el buró de crédito y eso les quitaba un porcentaje importante del crédito. Ahora el buró de crédito únicamente lo vamos a ocupar para resolver ese problema que tú estás señalando, para ver si no tienen otro crédito hipotecario o si no tienen vivienda. De esa manera nos vamos a cerciorar de que un derechohabiente no tenga más de una vivienda, porque sería injusto dado que hay tantas familias que no tienen vivienda. Entonces, de esa forma lo vamos a resolver. Gracias. Primero, es para familias que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos o para derechohabientes que ganan entre 1 y 2 salarios mínimos. ¿Cómo se cerciora el Infonavit de que en efecto tengan ese ingreso? Pues por la contribución que hacen al Infonavit, porque depende del porcentaje, lo que te descuentan de Infonavit es un porcentaje de tu salario. Entonces, ahí viene pues, la primera parte. Y la segunda, para saber que no tiene un crédito hipotecario, se consulta al buró de crédito y además pues tiene que haber una entrevista de todas maneras entre el Infonavit y quien recibe este crédito. En el caso de la Comisión Nacional de Vivienda, va a haber un área especial que va a analizar las condiciones de cada persona que está solicitando la vivienda. Va a haber muchísimas solicitudes y en el caso de la CONAVI, al final va a ser por una subasta. Por supuesto, quien se registró primero pues puede llevar mano porque son áreas de registro, pero al final pues se va a hacer una subasta para ver a quién puede beneficiar. Y pues van a ser un número muy importante de viviendas. Antes el Infonavit tenía como meta 500,000 viviendas, solo el Infonavit. Ahora el Infonavit tiene como meta 1 millón de viviendas, duplicó su meta. Entonces en el sexenio solo el Infonavit va a ser 1 millón de viviendas. En el caso de, por ejemplo, taxistas, motorrepartidores que no tienen Infonavit, Seguro Social. Con la Comisión Nacional de Vivienda. Entonces, una parte la construye el Infonavit y otra parte la Comisión Nacional de Vivienda, que es para todos aquellos que no tienen ¿Se le va a dar prioridad a Infonavit, presidente, o va a ser a la par CONAVI de Infonavit? Porque mucha gente dice, esa parte, el registro es aparte. Lo vamos a presentar ya en una conferencia. Estábamos esperando pues a que iniciara la construcción de viviendas para no ofrecer una vivienda en un lugar donde todavía no tenemos la certeza de que va a haber la vivienda. Ya ahora que se tienen los predios, que ya se están construyendo las viviendas, ya se puede ofrecer en los distintos lugares la vivienda. Entonces es CONAVI e Infonavit. Y por otro lado, el FOBISTE, que son para todos los que somos o que son derechohabientes del FOBISTE, que puedan tener acceso a un crédito del ISSSTE. En el tema del Polo del Bienestar. En el tema del... ¿Quieres comentar algo, Mara, del Polo de Bienestar de acá de Chetumal? Gracias. Se empezaron retomando la pregunta, ya están los registros ahorita de CONAVI, los de Infonavit todavía no se han abierto, empezaron el lunes y culminaron el viernes. El tema del polo justamente lo presentamos hace unos días, vino el secretario Marcelo Ebrard con todo el equipo de trabajo y lo que estamos haciendo es la primera reunión que ya la tuvimos también el lunes, en donde presentamos a todo el equipo que estamos trabajando para traer la inversión, nos reunimos con las y los empresarios y hay grandes incentivos fiscales para justamente que puedan ser parte de este polo y que las y los quintanarroenses o las y los empresarios quintanarroenses puedan acceder y por supuesto invitar, que es lo que hicimos en esa reunión posterior a la visita del secretario que vino Candelaria, para poder explicarles exactamente cómo pueden participar, cuáles son todos estos incentivos y cómo si es posible hacer de este
polo, lo que siempre hemos buscado, la prosperidad compartida, y que puedan llegar a Chetumal, que yo aprovecho para agradecerle a nuestra presidenta esta oportunidad que fuera en nuestra capital, porque hubo una gran cantidad de opciones en diferentes estados de la República y peleamos, y la verdad que también nuestra presidenta lo defendió a capa y espada, porque es un punto estratégico. Hablábamos hace un momento que tenemos el aeropuerto internacional, que tenemos el Tren Maya, que ahí viene la estación de carga, y con estos incentivos que tiene el polo, sin duda alguna habrá muchas oportunidades para que las y los empresarios locales también puedan invertir. Gracias, gobernador. Gracias, presidente. Bueno, vamos a tomar ya poquitas porque ya nos vamos. A ver, aquí la compañera. Buenos días, presidenta. Silvia Peraza, Código Rojo de Cozumel, Quintana Roo. Y bueno, yo vengo de una isla y hay varios temas ahí pendientes. Tengo 4 preguntas para usted. El primero es en lo ambiental. Se ha documentado el relleno de manglar y laguna costera dentro del Parque Marino Nacional Arrecifes de Cozumel por el Parque Cusá, anteriormente la Camjá, construyendo un camino de piedra y con palas mecánicas, poniendo en riesgo la segunda barrera arrecifal más hermosa del mundo, que forma parte del arrecife mesoamericano Palancari, Colombia. No ha habido una actuación de la Profepa. Lo revisamos con Alicia Bárcenas y la Profepa. Con gusto lo revisamos. El segundo tema son los pasos de servidumbre que en el sexenio pasado se prometieron para las playas. En particular, Cozumel está perdiendo sus playas públicas y se han cerrado los pocos pasos de servidumbre que habían. Si se pudiera poner atención en este tema. Sí, lo estamos haciendo en Nayarit, en Baja California Sur, y con gusto lo trabajamos en Cozumel. Ahora, terminando, le doy la palabra a Mara para que pueda comentar lo que están haciendo desde el Estado. La isla de Cozumel tiene... Las playas son de la gente, son del pueblo, son nacionales. Sí. Y tiene que haber acceso al pueblo de México a las playas, no pueden privatizarse. Entonces, ahí en los lugares donde no hay acceso a la playa, tiene que abrirse acceso público a las playas. Y eso es lo que estamos trabajando en distintos lugares. Y con gusto lo vemos para Cozumel. Uno de los problemas más fuertes que hoy tiene Cozumel y con lo que tocan los medios de comunicación es que la isla solamente tiene un hospital público que hoy es el IMSS Bienestar y tiene 40 años de antigüedad. En ese tiempo, cuando se construyó, eran aproximadamente 10,000 habitantes, hoy hay más de 100,000 habitantes. Hay falta de infraestructura y personal médico para los hospitales. En su agenda 2026, presidenta, ¿este tema está para las islas? Y está el mejoramiento del hospital sobre todo. Recuerden que este año hay una inversión, entre este año y principios del próximo, una inversión de alrededor de 4,000 millones de pesos para mejorar todos los hospitales del IMSS Bienestar, quirófanos, salas de urgencia, equipamiento. Ya de hecho inició las licitaciones de todo este proceso. Y en el 2026 iniciamos la construcción en varios lugares. Y pues lo último, dice, la certeza jurídica que ofrece su gobierno para inversión privada en infraestructura turística con proyectos aprobados que darán más empleo y crecimiento al Estado y al sector turístico. Sí, siempre y cuando pues cumplan sobre todo con los impactos ambientales, que es algo fundamental. ¿Quieres comentar algo para Cozumel, Mara? Gracias. Bueno, sin duda alguna, esa bella isla es parte de la prioridad. Hemos trabajado de manera conjunta, por una parte con el IMSS Bienestar, con el IMSS tradicional. Viene también, y me imagino que también lo ibas a preguntar, el tema del cableado submarino. Lo platicamos con la Comisión Federal de Electricidad. Había una licitación que se declaró desierta, que es fundamental el tema de energía eléctrica para Cozumel. Están adecuando unos puntos técnicos y en cuanto nos den la fecha para la nueva licitación se los daremos a conocer. En el tema de saneamiento, inversión importante en la planta de tratamiento que nos habían pedido muchísimo, y coincido con lo que dice nuestra presidenta y lo comenté yo en mis palabras de hace un momento: desarrollo sí, siempre sí, sostenible y sustentable, sin perder de vista que la isla de Cozumel en su gran mayoría es un área natural protegida
que es parte fundamental cuidar lo que somos selva, mar, historia y juventud, diría nuestro himno, y que siempre vamos a decir sí al crecimiento, pero sostenible y sustentable. Es una isla preciosa, pero que debemos de cuidar, y lo que estamos haciendo es trabajar de la mano con la Secretaria de Medio Ambiente, por supuesto con nuestra presidenta, para cuidar cada proyecto en las facultades que tiene, por supuesto, el gobierno federal, en los que nos compete como gobierno estatal y lo que le compete al gobierno municipal, pero siempre cuidando el medio ambiente, que es uno de los principales atractivos a lo que viene el turismo. En Isla de Cozumel es el lugar más lindo del mundo para bucear. Entonces, sí al desarrollo, solo dejar muy claro, sostenible y sustentable. Gracias. Creo que ya nos vamos. A ver, alguien de aquí, de Quintana Roo, vamos. A ver, la compañera. Buenos días, soy Diana García de la Pancarta de Quintana Roo. Gracias por aceptar la pregunta. Son dos preguntas, Presidenta. Una es sobre la zona arqueológica de Tulum y este cobro que realiza la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas para ingresar los días domingo, ¿no? Que impide que prácticamente se cumpla el derecho de los mexicanos a acceder de manera gratuita a la zona arqueológica. Preguntarle concretamente si usted tiene la disponibilidad de devolverle a los mexicanos el domingo libre en Tulum a través de a lo mejor algún decretito que pueda ahí modificar la gratuidad de los domingos. Sí, lo estamos viendo, igual que en las zonas arqueológicas, que el domingo es gratuito. La idea es que haya un día gratuito para que la gente no tenga que entrar pagando. Entonces sí, lo estamos revisando y ya muy pronto no se descarta una reforma. ¿Perdón? ¿No se descarta alguna reforma para que se pudiera No, sí, ajustar? Tiene que haber un día gratuito a fuerzas. Lo que estamos revisando es a partir de cuándo, pero lo vamos a hacer. O sea, la CONAM tendría que exentar el cobro los domingos, ¿no? Sí. Okay. Y la segunda pregunta es en materia de seguridad, por respeto a mis compañeros que también de Chetumal quieren preguntar. Al secretario de Seguridad, secretario, bueno, hay muchos temas en el país, pero el tema de las carreteras seguras en la carretera federal 150 que conecta el estado de Veracruz con la Ciudad de México y todo este perímetro que los transportistas han estado pidiendo seguridad ahí, aunque sea la vía de cuota o la vía federal. Preguntarle qué está pasando ahí, por qué no se ha logrado a lo mejor garantizar la seguridad de los automovilistas y transportistas. Y en Veracruz, este asunto del cobro de derecho de piso a todos los comerciantes, no importa que sea empresa grande o empresa pequeña, están padeciendo esta situación y lo vimos con el tema de la mafia veracruzana. ¿Cómo van estas investigaciones? Muchas gracias. Primero, sobre las carreteras, la Guardia Nacional presentó un plan por instrucciones de la Presidenta de la República sobre el reforzamiento de varias carreteras, entre ellas México-Veracruz, México-Querétaro, entre otras. Ahí ya hay un reforzamiento de Guardia Nacional, han reportado detenidos, les vamos a enviar un informe completo de las acciones que ya se han hecho y las que se están realizando. Sobre el tema de extorsión en Veracruz, estamos trabajando de manera muy estrecha con la Fiscalía General de Justicia del Estado de Veracruz y con la Secretaría de Seguridad Pública de Veracruz. Recientemente, por instrucciones de la Presidenta, tuvimos una reunión de gabinete de seguridad donde asistió la gobernadora. Hay detenidos en el caso de este grupo delincuencial que usted menciona, mafia veracruzana, y también en el marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión ya tenemos también nosotros un despliegue para continuar con las detenciones. Nada más para concluir y este tema, el gobierno de Estados Unidos emitió sus warning para prácticamente 30 de 32 estados del país. A los quintanarroenses también les afecta porque incluye los destinos turísticos que, bueno, ahí tienen un warning moderado, de acuerdo a lo que están en la página, pero ¿qué se planea para poder pues combatir o mitigar este asunto y no pueda tener una afectación directa a la economía de los turistas, de los que viven del turismo? Más que una planeación, son acciones diarias como las que presentamos aquí, y los resultados de Quintana Roo que se presentaron pues tienen todos los delitos prácticamente a la baja. Gracias. Ayer presentamos cómo ha aumentado el número de visitantes y turistas a México, a pesar de cualquier alerta, porque México está de moda y Quintana Roo también. Muy bien, vamos una más para cerrar. A ver, el compañero que tiene, sí.
Bien, Presidenta, buenos días. Gerardo Reynoso de Radio Turquesa, Quintana Roo. Primero externarle los saludos y el reconocimiento de mi director general, licenciado Gastón Alegre López. Y después preguntarle dos cuestiones. Perdón. A nivel central se sigue manejando que el Tren Maya no ha pegado, que no tiene impacto y etcétera, etcétera. Pero en la península de Yucatán ya hay cifras en los recorridos, sobre todo Cancún-Chetumal, en esta ruta, y Cancún-Mérida. Si pudiera explicarnos usted en qué momento se encuentra precisamente el Tren Maya, cómo va en cifras y en el movimiento. Y segundo, precisamente retomando lo que usted acaba de mencionar del turismo, me gustaría que nos explicara también las estrategias en materia de promoción turística que tenemos en estos momentos, porque si bien es cierto que es verano, los números no alcanzan a llegar a lo que era años anteriores. ¿Cuál es la explicación o el argumento que en estos momentos tiene el gobierno federal para estos números? Por ejemplo, en Tulum ayer el registro era del 62%, el año pasado rondeaba en el 80%. Cancún está en el 75%, el año pasado estuvo en el 82%. Nada más para saber dónde está esta variable y qué es lo que tienen ustedes como radiografía. Ponme los datos que presentó ayer Josefina, por favor. Al 11 de agosto, el número de pasajeros en el Tren Maya, desde el primer momento que empezó a operar, es de 1.504.319. Y cada mes es mayor. Por supuesto, en vacaciones, en época vacacional, pues es mayor que en época no vacacional. Pero se sigue incrementando el número de visitantes y de pasajeros en el Tren Maya. Hay algunos tramos que son más utilizados que otros, y recuerden que están por llegar más trenes, que le va a dar mayor capacidad también para poder operar todavía con mayor número de pasajeros en toda la península. Va muy bien el Tren Maya, y la Secretaría de Turismo está haciendo una promoción muy importante de todo el país. Fíjense los datos, las cifras que presentó ayer la Secretaría de Turismo en el primer semestre de 2025. Las llegadas de visitantes internacionales a México pasó de 41.7 a 47.4 millones de llegadas internacionales. Y en el caso de turistas, que quiere decir que se quedan más de un día en México, es 21.8 en el primer semestre a 23.4, es decir, 7.3% más. Y luego a ver si pones las llegadas de... Fíjense, los visitantes estadounidenses en México en el primer semestre subieron 2.4%. Los canadienses 11.8%. Y el tercer país que más nos visita, o bueno, tercera región, es Reino Unido, 0.6%. Entonces, siguen llegando muchos visitantes, y pues Mara tiene también un programa muy importante de promoción turística junto a Josefina para que los visitantes sigan llegando al sureste. Sí. Bueno, primero que todo, un abrazo a nuestro queridísimo don Gastón Alegre López, le mando un beso con muchísimo cariño. Y es importante aclarar, estamos creciendo. El Aeropuerto Internacional de Tulum ha vuelto a romper todos los récords, tenemos nuevas líneas aéreas, los aviones vienen llenos, tenemos una mayor cantidad de cuartos hoteleros, lo decía hace un momento, no es lo mismo la cantidad de pasajeras y pasajeros, turistas que llegan y ahora tienen más opciones sin dejar a un lado la cantidad de oferta que hay a través de las plataformas digitales. No quiere decir que tengamos menos turistas, ahí están los números de las llegadas de los aeropuertos internacionales, que tenemos 4, el aumento en Chetumal de cantidad de turistas, y hoy tenemos una diversificación de los productos que también es importante aclararlo. Tenemos, por ejemplo, Mayacán, turismo rural y comunitario. Hace algunos años, antes de que llegara la cuarta transformación, no había esa opción. Es el segmento de turismo que más ha crecido
crecido, estamos hablando más de un 20%, es decir, los turistas llegaron pero van a otros destinos, con 12 que tenemos aquí en Quintana Roo, que pernoctan, pero ahora a través del turismo comunitario y rural hacen avistamiento de aves, hacen senderismo, van y conocen cómo se produce la miel melipona, comen con nuestras cocineras tradicionales, van y ver cómo urden o las hamacas o cómo hacen estos bordados, y entonces con una diversificación de los segmentos de turismo, de bodas, el turismo médico, el turismo rural y comunitario, tienen una mayor variedad, y eso es muy importante porque hablaba hace un momento sobre el tema del sargazo, decirle somos sol y playa, pero somos cultura, somos lagos, somos lagunas, somos cenotes, somos turismo rural, que vayan a la casa de la mujer que te cocina y te hace las tortillas a mano y arranca una papa voladora o una calabaza chigua. Entonces se ha diversificado, tenemos más opciones, seguimos invirtiendo en el turismo deportivo, en el turismo de entretenimiento, y eso es lo que sucede, pero los números ahí están clarísimos, la inversión también es sumamente clara, lo que acabamos de comentar, el aumento de habitaciones que se culminarán este año, más los 23 proyectos que vienen, más la inversión, toda la inversión federal, la inversión estatal, pero sobre todo la inversión privada que cree en el destino. Ahí están los números. Lo que nos faltan son aviones, tenemos en fila líneas aéreas que quieren más frecuencias, que les gustaría tener más slots, pero ante el problema de la construcción de aviones, de la fabricación de aviones, no ha sido posible, pero se han roto todos los récords y seguimos avanzando, y se abren segmentos de mercado importantísimos como turismo rural y comunitario, que nos da la oportunidad de que no sean actores pasivos las y los indígenas, mucha gente que, como en su caso, no tuvieron la oportunidad de tener una casa, no han tenido la oportunidad de ver en su mesa la prosperidad compartida del turismo. Entonces, esta diversificación nos ha dado la posibilidad de que conozcan otros destinos, que crezca Chetumal, que crezca Mayacán, y que sigan creciendo los segmentos y los destinos, que tenemos 12, que han sido tradicionales. Quintana Roo está de moda y seguimos creciendo. Muchas gracias. Gracias, Gerardo. Ya vamos a cerrar porque ya nos vamos. Vamos a cerrar hoy con una cápsula del Día del Cine Mexicano. ¿Lo tienen? No humanismo mexicano, sino el cine mexicano. El cine expresa, refleja, emociona, transforma, nutre, entretiene, libera, provoca, nos une. Es la constante posibilidad de encontrar quiénes somos y quiénes queremos ser. Sácalo. Sí. ¿Qué nos dicen las imágenes y sonidos del cine sobre nosotros mismos? No siempre elegimos. No elegimos dónde nacemos, ni el lugar desde donde partimos. Entonces improvisamos, cambiamos de rumbo, nos reímos, aprendemos, nos descubrimos. Y entonces empezamos a escribir el guión de la historia que queremos contar. En esa trama elegimos a quién abrazamos, qué palabras nos dan sentido y qué sueños sostenemos. Porque tenemos la libertad de elegir. Elegimos mirarnos en pantalla, contarnos desde la inmensidad de nuestras lenguas, en la diversidad de nuestros territorios, en los muchos cines mexicanos. Elegimos las historias que nos conmueven, las que nos sacuden. Las que nos hacen pensar o nos revelan realidades desconocidas. Las que vemos a solas o las que comentamos cuando se enciende la luz. Y ahí nos encontramos. El cine mexicano integra, inspira, es motor y espejo. Reafirma que somos parte de algo más grande. Elegimos nuestro cine porque es memoria. Un acto colectivo que impulsa la creatividad y es sustento para miles de familias. Elegimos vernos y contarnos para no olvidar. Elige nuestras historias. Elige cine mexicano. Saate Cine Yo, Lomaltic, México. Cine México. Juan Mugué, Cine Mexicano.
día.